A nombre de la Escuela Judicial, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy en esta mesa redonda que tendremos acerca de imágenes y democracia. Nos acompañan el día de hoy Mercedes Fernández, Sofía Carrillo e Israel Covarrubias. Y tendremos una mesa muy interesante en la que vamos a platicar acerca de varios temas. Primero, recordar que a final de cuentas los seres humanos, las personas, somos seres simbólicos. Somos seres que interpretamos el mundo que vemos, pero no solo lo interpretamos, sino lo recreamos, lo ilustramos, lo transformamos y tenemos la capacidad de comunicarnos de manera abstracta por medio de las imágenes. Las imágenes son muy relevantes en el ámbito, desde luego, de la política. Seguramente todas y todos quienes estamos el día de hoy aquí compartiendo esta mesa, quienes nos están viendo por los canales de la Escuela Judicial Electoral, recordarán imágenes que tienen que ver con la política. Los políticos y las políticas lo saben. Por ejemplo, el collar y el peinado de Margaret Thatcher, la imagen de Winston Churchill con un puro. En México, por ejemplo, podemos recordar aquella figura austera presidencial de don Adolfo Ruiz Cortines, siempre vestido de negro, siempre con una corbata de moño. Los políticos saben entonces que la imagen tiene una relación muy importante con la manera de interactuar respecto a la sociedad. Pero esto también tiene que ver, desde luego, con el arte, cómo nos representamos a la democracia desde el arte. Hay ciertas figuras que tienen una relación muy directa con el imaginario colectivo en materia política. Estoy pensando, por ejemplo, en el gorro frigio y la representación de la República Francesa. Estoy pensando también, por ejemplo, hablando de los países, el oso que representa a Rusia. Pero ¿cómo nos representamos desde la antigüedad, en el aspecto histórico y en la actualidad, a la democracia? ¿Cómo transmitimos de una forma gráfica o desde la perspectiva o con una imagen lo que es la democracia, sobre todo partiendo de la base de que es un concepto, es un término multívoco, es un término que evoca muy distintas cosas. La democracia es Abraham Lincoln parado, dando un discurso, consagrando un cementerio en Gettysburg, pronunciando la famosa oración de Gettysburg acerca de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces, la democracia gráficamente es un señor alto, blanco, de barba y sombrero de copa. ¿Cómo nos representamos a la democracia? Y para discutir esto, entonces hemos conjuntado un panel que estoy seguro nos va a resultar muy interesante. Voy a presentarlo en el orden en el que tendremos las intervenciones del día de hoy. En primer lugar, va a hablar el doctor Israel Covarrubias. Israel es director de la revista Metapolítica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos va a acompañar, en segundo lugar, Sofía Carrillo. Sofía es curadora y gestora cultural actualmente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y concluiremos con Mercedes Fernández, una especialista en el tema del arte y que está estudiando el doctorado en estudios visuales en la Universidad de Londres. Como podrán ver, tengo problemas visuales, pero eso no es imputable a quienes nos acompañan el día de hoy. En esta primera ronda, entonces, tendremos una primera intervención de 10 a 15 minutos de cada una y de las participantes y de Israel, para pasar a una segunda ronda y posteriormente, por medio de redes sociales, nos podrán hacer llegar sus comentarios para alguna pregunta, algún comentario. Israel, adelante, te escuchamos con gusto. Muchas gracias, Octavio. Muy buenas tardes a todas, a todos, a Sofía, a Mercedes, Jesús, y bueno, pues muchas gracias también al Tribunal Electoral por la invitación y particularmente por la invitación a hablar sobre este tema que me parece muy importante y del cual pocas veces se trabaja, al menos desde un punto de vista formal, digámoslo, en torno a las ideas más recurrentes sobre lo democrático. Yo quisiera de inicio hablar sobre dos puntos. El primero, sobre lo que son
digamos, las imágenes más recurrentes o emblemáticas de lo que es la democracia hoy, digamos, ordinariamente dicho, ¿no? Es decir, estos emblemas un tanto cerrados, ¿no? Como medallones, digámoslo metafóricamente, ¿no? Que apuntalan precisamente lo que es la cuestión democrática, ¿no? Es decir, imágenes mentales, por ejemplo, como la urna, el dedo con la tinta indeleble, ¿no? La larga fila, por ejemplo, para ir a votar, el número, ¿no? Que esto es importantísimo en la democracia. ¿Cuántos fueron a votar, no? Que en general se pide, ¿no? Dadas las tasas de apatía a veces y de abstencionismo que sean en general un poco más del 50%, ¿no? Digamos, en un turno concurrido electoralmente. Las boletas propiamente, ¿no? Etcétera. Esto es como un poco, me parece, una idea muy emblemática, ¿no? De lo que es la democracia conjuntamente con los edificios que soportan precisamente a lo que llamamos hoy el poder democrático, ¿no? Si hablamos de poder legislativo, estamos pensando quizá a veces en la imagen mental en las cámaras, ¿no? Tanto alta como baja en un gobierno. Si hablamos de poder judicial, estamos hablando justo de los jueces, por ejemplo, del propio Tribunal Electoral. Si hablamos del Poder Ejecutivo, pues estamos hablando del Palacio, ¿no? Prácticamente. Y hay conjuntamente también, por ejemplo, imágenes que tienen que ver con los colores, precisamente, ¿no? De la cuestión democrática. Es decir, ideológicamente o no, pero bueno, los partidos políticos son definidos con un color y señalados emblemáticamente con un color representativo, ¿no? Es decir, sus siglas, ¿no? El emblema, ¿no? Que está diseñado en sus siglas, bueno, tienen un color característico que hace que el ciudadano de algún modo represente o perciba la representación de algo a partir de esos colores, ¿no? Ahora bien, estas imágenes mentales, ¿qué es lo que expresan? A mi parecer, y que es a lo que yo me ocupo, ¿no? Yo me ocupo de teoría política, a mí me parece que estas imágenes generales son ideas en torno a la democracia, pero en torno a ideas conceptualmente definidas como, por ejemplo, el bien común, la igualdad, la fraternidad, la libertad, la justicia, la tolerancia, etcétera. Y también ideas en torno a los reversos de esas ideas fuertes, vamos a ponerlo así, ¿sí? Ahora bien, mi primera idea, que es justo en este primer punto de las imágenes emblemáticas, es que creo yo que las imágenes como los conceptos siempre describen realidades situadas históricamente, es decir, no son imágenes solamente hechas por un diseñador, cuando le pedimos que haga una lectura, digamos, de un texto para ilustrar una revista, ¿no? Un artículo, etcétera, sino son realidades que de algún modo imponen, digamos, una serie de ideas para que se traduzcan sobre todo en imágenes. Yo lo que quiero, que es la segunda parte, ¿no? Sobre lo que quiero redundar, es en torno, sí, a este carácter emblemático de la idea democrática hoy, pero a través de una tesis muy simple, que es la siguiente. Hoy estamos observando justo un desplazamiento muy gradual, me parece que es un desplazamiento muy fino que a veces justo la observación obnubilada, por ejemplo, por las redes sociales, por los medios de comunicación y en general por digamos, la calidad del debate público que tenemos en un país, por ejemplo, como México, no nos permite mirar mucho, pero estamos, creo yo, observando y está teniendo lugar un desplazamiento muy gradual de esa forma emblemática de pensar y de percibir lo que es la democracia, ¿sí? Este desplazamiento tiene pérdidas, esto es importante decirlo, yo no sé si sea irreversible, pero expresa justo, digamos, lexicográficamente la dimensión anfibológica de la imagen de la democracia. Una anfibología, como bien saben, pues es un doble sentido que tiene un concepto, ¿no? Es decir, y que por eso exige un trabajo más o menos cuidadoso
para ver en qué nivel y en qué sentido es que estás usando una categoría, ¿no? Entonces, expresa esta dimensión anfibológica, ¿por qué? Porque las imágenes mentales, como la urna, el proceso electoral, esas largas filas, ¿no? Que llaman a algunos, por ejemplo, en los medios de comunicación, la fiesta de la democracia, ¿no? O sea, yo a veces digo, bueno, cuando digo, yo pienso el significante fiesta es que estoy con mis amigos en una casa, ¿no? Tomando una cerveza, platicando, un cigarrito, ¿no? Pero bueno, algunos, su significante, la fiesta de la democracia es estar ahí en pleno rayo del sol esperando a que te toque el turno para ir a votar, está bien. Ahora, esa anfibología tiene que ver con esa, digamos, concepción recurrente esa concepción un tanto, llamémosle, monopolizada de que la democracia es una forma de gobierno prácticamente, ¿no? Lo que yo creo que se está desplazando es esa imagen de la democracia a una concepción y a una serie de imágenes donde la democracia se está expresando justo como una forma de vida social, es decir, como figuras precisamente de la representación de las divisiones internas de la sociedad, que me parece que es en gran medida la idea más precisa de lo que es la vida democrática dentro de un país, ¿no? O sea, pensamos que la división es algo negativo cuando en realidad es lo que funda la democracia, ¿no? Entonces, la imagen de la democracia como lenguaje, por eso es polémico, ¿no? Cuando se usa el lenguaje de la democracia, tanto en una como en otra dimensión, la más formalizada o esta de la representación de las divisiones sociales al interior de, digamos, una comunidad organizada políticamente, ¿no? Es polémico no solo por el uso que le otorgamos y que aceptamos leer a través de las imágenes, sino también porque produce disputas. Las imágenes van a producir una serie de disgustos en torno a lo correcto, en torno a lo que se puede ver, a lo que no se puede ver, ¿no? En torno a, piensen, por ejemplo, las imágenes que siempre son polémicas cuando se usa lo religioso, ¿no? La cuestión religiosa en sociedades religiosas, ¿no? O altamente politizadas a través de la religión. El caso en 2015 del ataque o el asalto al semanario satírico francés Charlie Hebdo, justo es una disputa que terminó en muertos, ¿no? Por una imagen precisamente en un contexto democrático, pero que al final es justo eso, ¿no? Produce las imágenes, no el uso nada más, sino la imagen misma es disputable, ¿no? Ahora, entonces, a mi modo de ver, yo creo que cuando hablamos en este doble sentido, como fue la convocatoria, imagen es democracia o imágenes de la democracia, pues me parece que en realidad lo que tendríamos que partir como premisa es justo de que el conflicto o estas disputas están contenidas ya en el lenguaje, ¿sí? Es decir, no solo, repito, en el uso específico que le hacemos de él en un momento determinado. Es decir, no hay lenguaje democrático que no sea definido políticamente, es decir, no hay lenguaje. Esto quiere decir que no hay lenguaje neutro en el sentido democrático, ¿sí? Entonces tampoco hay imágenes neutras para representar la democracia. Esta es la cosa importante, ¿no? Porque me parece que a veces confundimos justo la definición política de una categoría, de un fenómeno, con una supuesta neutralidad, digamos, metodológica. Yo pienso, por ejemplo, si nosotros nombramos la imagen de que hoy puede representar el populismo, bueno, en gran medida el populismo es una imagen polémica y por otro lado es un concepto totalmente polemizado, pero eso no quiere decir que sea ambiguo. Es precisamente porque no hay neutralidad para la definición justo de las imágenes sobre lo político, ¿sí? Entonces, en este sentido me parece que debe existir, pienso, un mayor interés por el estudio justo de las formas de representación de lo político y no solo de la política, que la imagen emblemática de la democracia conlleva. ¿Esto qué quiere decir? La representación sobre lo político quiere decir justo la representación sobre las divisiones internas de la sociedad democrática, ¿no? Si yo digo soy populista, está bien. Si tú dices que eres liberal, ¿me explico? Es decir, estamos dentro de una sociedad que está junta a partir de sus separaciones. Este es el gran invento de la democracia como forma de vida en sociedad frente a otras formas, ¿no? Es lo que algunos autores llaman un proceso completo de desincorporación, es decir,
perdemos el carácter corpóreo de la representación política, como sucedía, por ejemplo, hace 2 siglos todavía, bueno, en el siglo XX con los totalitarismos también sucede, de construir una imagen unitaria entre cuerpo social y cuerpo político, con una cabeza definida claramente, que es el autócrata o que es el rey, ¿no? Y los órganos internos, y todavía ese lenguaje, de hecho, en las imágenes lo seguimos utilizando para referir el léxico político. Las instituciones generalmente dicen el órgano jurisdiccional, ¿no? El órgano judicial, el órgano legislativo, es decir, todavía esa, digamos, histórica tendencia a precisamente referir de modo un tanto, digamos, sí, metafórico, pero a través de una metonimia, ¿no? Es decir, una palabra que se ocupa una parte por el todo. Entonces hablamos la metáfora del cuerpo como cuerpo político, ¿no? Entonces le construimos justo esta idea, repito, de la cabeza, la corona, ¿no? Y los órganos y el cuerpo que están de algún modo, por ejemplo, representados justo en una de las imágenes, me parece, políticas más relevantes, un grabado, de hecho, ¿no? De 1651, que es el frontispicio de la primera edición de Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Que es la imagen clásica moderna, ¿no? De lo que es el Estado, desde un punto de vista artístico, digamos, visual, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, esta representación de lo político, yo quisiera nada más pasarles así muy rápidamente, robo 3 minutitos, 5 imágenes que me parece podrían dar una idea de cómo hay ese digamos, gradual proceso de desplazamiento de estas ideas, estas imágenes más recurrentes sobre la democracia, cuando se habla desde una perspectiva abiertamente de la política a lo democrático desde lo político, que me parece que es hoy, por lo menos en el contexto latinoamericano, donde están redundando las imágenes más fuertes, ¿no? Que tenemos en el debate público. Y si Jesús nos hace el favor, son 5 imágenes, las enumero rápidamente. La primera es el juicio que va a tener lugar en 1792 a Luis XVI, entonces rey de Francia, ¿sí? Ya tenemos detrás precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que es una de las cosas más inmediatas que se hace después de 1789, cuando se da el estallido ya de la Revolución Francesa. ¿Y qué tenemos acá? A mí me parece que esta imagen es la que corona de algún modo, o puede ser una suerte como de un inicio un tanto incierto, pero de lo que sería estas representaciones plebeyas, vamos a ponerlo así, de la democracia, ¿no? En términos de imágenes hoy en día, que me parece que a un cierto sector intelectual y también académico y cultural digamos, impronta liberal, les está produciendo, ¿no? Un tanto, un cierto escándalo, cuando en realidad están en la base de lo que es la experiencia democrática moderna. Voy a leer rápidamente un par de párrafos. Yo tomo aquí la redacción de un jurista indochino, de francés, de origen indochino, que se llamaba Jacques Vergès, que fue definido como era el abogado del terror, ¿no? Porque todos sus clientes eran dictadores, genocidas, ¿no? Es decir, culpables, ¿no? Y que esa era como su idea, ¿no? Este director, Barbie Schroeder, hizo un documental de él que se llama precisamente así, ¿no? El abogado del terror, ¿no? Y bueno, él coloca este proceso que lleva en 1792 bueno, ya en enero más bien de 1793 va a llevar precisamente a el guillotinamiento de Luis XVI. ¿Qué tenemos aquí? Dice Vergés, tenemos un problema con la doble, digamos, imagen de lo que es el rey. Es decir, el rey, por un lado, es una persona de carne y hueso, ¿sí? Pero por otro lado, es origen y fin de la soberanía. ¿Sí? Porque es otorgada, ¿no? Hay un derecho divino que rige los intereses de las monarquías, ¿no? Entonces tenemos esa doble, digamos, dualidad constitutiva de la persona ficticia en términos de que es una creación, ¿no? Este doble cuerpo del rey, ¿sí?
y que dice el primer proceso, es el primer proceso judicial que va a ser llevado en la Edad Moderna. Y la pregunta es muy simple para la asamblea que está queriendo enjuiciar a Luis XVI. Primera cosa, ¿quién y cómo se puede juzgar al rey si él está fuera de la ley? Es decir, él está no en los márgenes, sino la ley que él produce no puede aplicársele. Y él mismo no se la puede aplicar. ¿Sí? ¿Bajo qué precepto judicial, dice Vergés, es posible darle una sentencia? Y como se sabe, eran dos las posiciones que se querellaban en torno al juicio de Luis XVI. Una que es la que concentra, digamos, los intereses de los moderados de la Convención Nacional, atendía justo a la inviolabilidad del rey, a la imposibilidad jurídica del proceso. ¿Sí? La otra, que era la posición del Comité de Legislación, que era el Comité Radical, rechazaba esa inviolabilidad al suponer que ésta se encontraba supeditada al precepto constitucional vigente. De tal modo que, disuelta la Constitución a causa de la Revolución, la inviolabilidad desaparecía y Luis XVI dejaba de ser rey de Francia para volverse Luis Capeto, ¿no? El ciudadano Capeto. Le quitan el título y dice, vamos a juzgar entonces a Luis Capeto. ¿Sí? Es decir, un sujeto juzgable. Y lo que hay que decir también es que en los años que estuvo en prisión previo al guillotinamiento, no perdió, digamos, sus pequeñas prebendas, ¿no? Es decir, lo metieron a la cárcel con todo su séquito de sirvientes, ¿no? Tenía su cocinero, el mozo que lo vestía, ¿no? Una celda bastante amplia, ¿no? La cama, su cama se la llevaron también a la cárcel, es decir, seguía de algún modo manteniendo esos privilegios, ¿no? Finalmente va a aparecer en escena una tercera dirección de los debates encabezada sobre todo por Saint-Just y Robespierre, que como sabemos después son los que instituyen el terrorismo revolucionario y les pasan de hecho la guillotina por la cabeza a ambos, ¿no? El primero, Saint-Just, toma la tribuna y espeta: yo digo que el rey debe ser juzgado como enemigo. Más adelante subraya: juzgar a un rey como ciudadano, palabras que asombrarán a la posteridad. Juzgar es aplicar la ley. Una ley es un dictamen de justicia. ¿Qué dictamen de justicia hay, pues, entre la humanidad y los reyes? Almas generosas de otros tiempos dirán que a un rey se le debe procesar no por los crímenes de su administración, sino por el hecho de haber sido rey. No se puede reinar con inocencia. Por su parte, Robespierre va a afirmar: el rey no es un acusado. Vosotros no sois jueces, no tenéis que emitir sentencia a favor o en contra de un hombre, sino tomar una medida de salud pública, ejercer un acto de previsión nacional. Luis fue rey y se ha fundado la República. La enfadosa cuestión que ocupa queda zanjada con estas palabras: el derecho de castigar al tirano y el de destronarle son una misma cosa. El uno no entraña distintas formas que el otro. Luis debe morir porque es preciso que la patria viva. Este es el alegato importante desde el punto de vista plebeyo. Y en suma, el 21 de enero de 1793, el rey es ejecutado en la Plaza de la Concordia. Fíjense qué interesante, la Plaza de la Concordia, ¿no? Es donde a le cortan la cabeza, ¿no? Delante de una multitud que encarnaba a la República recién nacida. Dice Vergés: a las 10 horas y 10 minutos su cabeza se separó de su cuerpo y a continuación fue exhibida al pueblo, que prorrumpió en gritos de ¡Viva la República! Ahí está el tema relevante de por qué el uso político a veces y la construcción política de las imágenes es relevante para la cuestión democrática. Esto no quiere decir que lo que viene después de que le corten la cabeza sea completamente un estallido democrático. Como bien saben, sobre todo los que se ocupan de hacer la historia, por ejemplo, del sufragio universal, bueno, medio siglo, ¿no? Le va a costar a Francia, bueno, va a regresar la tiranía del Uno, ¿no? Encabezada por Napoleón. Va a haber conatos importantes, ¿no? De 1800 a 1848, de revueltas campesinas por aquí y por allá, pero va a ser a partir de 1848 que tiene lugar justo el gran estallido en Europa de las revueltas que van a permitir muchos años después la expansión del sufragio, es decir, la universalización del sufragio como garantía de lo que es la cuestión democrática, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la primera imagen que a mí me parece importante porque es donde se pierde precisamente esta idea unitaria, corpórea de, digamos, que venía no nada más del antiguo régimen, sino de la imagen del que gobierna
con la cosa representada en este caso como pueblo, como nación. En 1793 ya tenemos dos ensayos de constitución en el caso francés, ¿no? El primero es de 1791 y justo la segunda constitución es del 73, donde ya desde el 73, por ejemplo, el vocablo pueblo va a aparecer en reiteradas ocasiones a lo largo del texto constitucional, ¿no? Esta segunda imagen rápidamente es Eleanor Roosevelt, ¿no? La ex primera dama, ¿no? Quizá una de las épocas más oscuras, ¿no? De la historia contemporánea en Europa, y bueno, no nada más en Europa, sosteniendo justo la impresión de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Que se redacta en los años posteriores, en 1948, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A mí no me interesa tanto la declaración, sino la figura precisamente de Eleanor Roosevelt, quien está fondeando y va a tener un papel central que muchas veces hoy termina totalmente subsumido por la otra imagen, la de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el cual hoy estamos precisamente metidos, ¿no? En términos garantistas, en términos democráticos, etcétera. Roosevelt tuvo, repito, un rol central conjuntamente con Varian Fry en lo que es el Comité Internacional de Rescate, que es un comité fundado por Albert Einstein en 1933 para rescatar precisamente a personas, sobre todo intelectuales, científicos, de la persecución nazi, ¿no? Y entre ellos hay muchos intelectuales, repito, que después van a animar gran parte de la vida cultural, al menos en el campo de las humanidades en Estados Unidos, no solo fundando, por ejemplo, la New School for Social Research en Nueva York, sino también dándole digamos, mucha fuerza a el estudio, repito, de las humanidades en Estados Unidos. Me parece que esa es una imagen menos institucionalizada al final, ¿no? De una figura pública principal de la democracia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que como bien saben, la imagen de la democracia justo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial está como en un momento muy bajo, ¿no? Su reputación está muy a la baja porque es justo mecanismos democráticos los que llevaron a las experiencias tanto del fascismo italiano como del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? La tercera, que ya es una imagen de la semana pasada, ¿no? Pues de la toma de protesta de Pedro Castillo, el nuevo presidente peruano, ¿no? Que ha producido justo muchas polémicas y opiniones entrecortadas por su imagen, precisamente, que es esta, ¿no? Que ahora nos presenta, es decir, el sombrero característico de la región, ¿no? De donde él es, que es la sustitución del traje, digámoslo, tradicional de el político profesional por este traje con motivos andinos, ¿no? El léxico, si ustedes escuchan, pueden consultar, ¿no? En YouTube el discurso completo, dice, bueno, es interesantísimo la manera en cómo construye con esta imagen un discurso sobre el cual a veces es difícil contrastarlo o contradecirlo semánticamente. Dice simplemente, esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas, que yo también soy hijo de este país, fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidad de mis padres y que a pesar de eso yo también lo vi resistir. Que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Es decir, esa es la manera como empieza su discurso. Pero esta ars retórica, quizá, digamos, en el campo de hoy de la comunicación política que mira la imagen de la democracia de arriba hacia abajo, es difícil de entender. Este es el punto importante. A mí me parece que con todas las contradicciones que tiene Castillo, es un republicano plebeyo, ¿no? El concepto de republicanismo que viene de la Roma clásica tiene un componente plebeyo claramente, ¿no? El tema de la plebs, cómo es incorporada precisamente a la comunidad política que nace y que es la garantía de las chivitas, me parece que es hoy, de algún modo, esta llamémosle insurgencia, ¿no? De este nuevo componente, digamos, plebeyo. Entonces, aquí fíjense rápidamente en este segundo caso, si atendemos, por ejemplo, a lo que decía John Austin, el filósofo de lenguaje,
que decir algo siempre es hacer algo, pues lo que pasa el 28, puse 27 ahí de julio, es 28 de julio, es una imagen muy poderosa que corona hoy, por lo menos, el tema de 30 años, ¿no? de conflictos y disputas políticas en Perú. 28 de julio es la fecha cuando es la fecha cuando se cumplen los 200 años justo de la proclamación de independencia de Perú, ¿sí? Y es la fecha donde llega justo dice Castillo, un maestro, dice, un modesto campesino, un profesor, más precisamente un maestro rural. ¿Sí? O sea, me parece que la imagen que produce eso, no nada más en términos de cómo se presenta, sino de cómo se dice en esa presentación, es muy eficiente justo hoy para lo que es la vocación política, ¿sí? Que está exigiendo la democracia en muchos países. La penúltima imagen que va también un poco de la mano, pues es la travesía, la odisea que tiene los zapatistas, ¿no? Cuando cruzaron en ese pequeño barquito el Atlántico, ¿sí? Que yo creo que es algo alucinante hacer eso ya, pero que me parece que es un enjuego claramente de política simbólica la que está haciendo el zapatismo, y se recoloca nuevamente en el contexto particular mexicano en una posición privilegiada porque irrumpe justo, ¿no? Llamémosle plebeyamente, dentro de esta, digamos, este clivaje que es totalmente, que ha monopolizado la escena del debate mexicano entre anti-López Obradoristas y partidarios de López Obrador, ¿sí? En medio de ese clivaje tan rígido es que aparece en la escena, me parece, esta digamos, simbolización de la política a través de una odisea, una travesía, ¿no? Transatlántica, que me parece que está cobrando frutos importantes para entender justo cómo se está hoy construyendo nuevas imágenes de la democracia desde abajo, vamos a ponerlo así. Y finalmente tenemos a Elisa Loncón, que es la presidenta de la Convención Constitucional actual en Chile, que corona, no nada más en Chile, sino me parece en América Latina, la hora plebeya de la democracia, y lo queremos ver así, ¿no? Ahora bien, rápidamente, y con eso ya me callo, ¿qué podemos observar como rasgos comunes en todo ello? 4 puntos. El predominio, les decía, del carácter plebeyo del republicanismo democrático, la imagen de ese predominio. 2, la exigencia de construir metodológicamente justo una operación de desciframiento como lenguaje de estas imágenes y de estas experiencias, ¿no? Para evitar en gran medida eso que alguien como Pierre Bourdieu llamaba la falsa familiaridad. ¿Cómo podemos descifrar, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, ¿no? Mercedes y Sofía lo sabrán mejor que yo, cuando estamos mirando justo una obra de arte del Cinquecento italiano, ¿no? Evitar el anacronismo del punto de vista del observador hoy en 2021, y cómo podemos llegar a decir a veces un tanto arrogantemente, claro, yo comprendo el mundo que está contenido en esa pintura. Bourdieu dice, nosotros no entendemos nada de eso. Esa es la falsa familiaridad, porque no tenemos los códigos que descifren precisamente el universo que está contenido en esas pinturas, que probablemente muchas de ellas, es como los estudiosos de la época llamaban, eran pinturas encargadas por abarroteros, es decir, por tenderos, es decir, no eran pinturas pensadas para ser expuestas en museos, ¿no? Entonces, ahí creo yo que la imagen hoy, este desplazamiento de la imagen emblemática de la democracia nos está exigiendo esta necesidad de aprender a descifrar esto que se está moviendo, digamos, con estas nuevas imágenes. La tercera es que son las imágenes de la democracia, al final, en este sentido, son un campo minado donde el poder simbólico hace su actuación. La democracia también necesita de poder simbólico, y esto es importantísimo, ¿no? Me parece muy claro en el caso de los zapatistas. La cuarta, la vida en democracia significa más que describir un modelo, hay que restituir los problemas. Y estos son los problemas que están aflorando como imagen, ¿no? En la democracia. ¿Qué quiere decir esto? La parte móvil de la imagen democrática hoy le rivaliza justo a la parte rígida
por ejemplo, que tenemos en las imágenes más institucionales de ella, ¿no? Las nuevas y las viejas imágenes en este campo de disputa están justo a la orden del día. Termino simplemente con una cita de un filósofo francés, de Pierre Rosanvallon, que me parece que puede condensar todo esto, que él dice: la democracia es el majestuoso teatro de la voluntad general que está atravesado permanentemente por escenas tomadas, escenas e imágenes tomadas en préstamo a los pasos de la comedia más habitual del poder. Este es donde está justo hoy construyéndose en una serie, digamos, iconológica, en gran medida las principales querellas con las imágenes de la democracia. Yo aquí me detengo. Muchas gracias. Israel, muchas gracias por tu intervención. Esta imagen del monarca decapitado es la imagen del cuerpo político que muere para que nazca otro. Y ahí podríamos sumar otras, ¿no? Simplemente apuntaré las fotografías de los fusilamientos de la Comuna de París, el mensaje potente que mandan de que no se le ocurra a los plebeyos tratar de tomar el poder porque regresarán las fuerzas del orden. Muchas gracias, Israel. Sofía, pasamos contigo, tú que además estás y trabajas en un lugar que por sí mismo ya es un referente simbólico de la historia política mexicana, ¿no? Muchas gracias, Sofía, te escuchamos, adelante. Gracias. Bueno, primero, nada más como por puritita provocación, me gustaría compartir una imagen para ligarla con los ejemplos que estaba planteando ahorita Israel. Y es solo por compartir, es que la verdad esto es una delicia. Denme un segundito. Lo que van a ver aquí es precisamente a Isabel I vestida de chola tras una, tras una marcha en Bolivia y que me parece sumamente simbólico y dando continuidad precisamente a lo que decía Israel, porque es una manera de revertir la manera de interpretar la historia, ¿no? De voltear la mirada. Es decir, los ejercicios de representación, sea cual sea, es un ejercicio en proceso. Es decir, claro que tenemos ese riesgo de solidificación, ¿no? De permanencia a través de la imagen o a través del objeto, y sobre todo por nuestro culto al objeto. Dejo de compartir. Pero si bien creemos que esta tendencia de solidificación y de permanencia que puede ofrecer el arte, no puede detenerse ahí si no es tras el entendimiento de que todo arte está en proceso. Y está en el proceso también de nuestra mirada, ¿no? O de nuestra percepción. Y esto ha sido interesante porque además esta manera de interpretar el arte ha marcado también la historia del arte, ¿no? Y el cómo hemos entendido nuestra aproximación a las manifestaciones artísticas. Me voy a regresar también otro poquitito, también a la charla de Israel, porque me parece importante apuntar también que en 1793, tras el degollamiento de Luis XVI, se funda el Museo del Louvre, ¿no? Y es con la fundación del Museo del Louvre que estas colecciones del reinado, es decir, esas colecciones imposibles, esa visión estética, esa construcción de mundo tras una colección que estaba imposibilitada ante la mirada del pueblo, se abre para el pueblo, ¿no? Ya después tendremos toda una compleja situación de la construcción institucional del museo, que bueno, es un poco también de lo que quisiera, o algo de lo que se va como hilando con los ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Pero bueno, me salté para atrás un poco porque quería comentar esto que estuvo platicando Israel con nosotros. Entonces, si bien tenemos ejercicios de representación que nos han dado a entender que un momento específico o que una representación particular, personal o de nación o de una colectividad, intenta detener qué es esa ideología, ¿no? Intenta representar qué es esa ideología. Pensemos en un cuadro muralista, en un monumento del siglo XIX, en fin, ¿no?
esta representación se convirtió también en herramienta del Estado-Nación para construir una idea unificada, homologada, de lo que querían manifestar, ¿no? Y eso es un riesgo, es decir, la cultura es una herramienta. Y la cultura son muchos lenguajes, ¿no? O sea, el arte también es un compilado de lenguajes. Entonces, ¿qué pasa si desde una estructura como el Estado-Nación se intenta representar una idea unívoca y homologada de nación? Pues claro, tenemos estas figuras de representación que se creen leer con una sola línea, ¿no? O que se creen interpretar de manera verdadera, ¿no? Es decir, el arte también está impregnado de estas ideas de veracidad, autenticidad, originalidad, ¿no? Que al día de hoy pues son sumamente cuestionadas, ¿no? De hecho, yo creo que en un ejercicio de democracia, la cultura y el arte son esenciales hoy en día porque precisamente cuestionan estos valores que han construido idea de nación, que han construido idea de pueblo, pero que incluso han construido idea de arte, ¿no? Es decir, el arte hoy en día se cuestiona a sí mismo y se cuestiona sus propias instituciones, digo no ahora, sino desde hace ya un siglo, ¿no? para ir rompiendo precisamente estas estructuras anquilosadas y estas visiones únicas, ¿no? De lo que podría ser un mensaje. Es decir, que para la construcción de democracia y entendiendo esto, que la democracia se construye, tendríamos también que entender que el arte está en proceso, el arte es proceso. Es decir, lo que nosotros podemos interpretar y ver y coleccionar puede ser un objeto, pero hay una historia detrás de construcción y hay una historia per se y hacia adelante de construcción de sentido hacia el objeto. Es decir, que no hay una sola visión de cosa, ¿no? Y esto es también un poco como tratando de responder a lo que nos está, este coqueteo que nos lanzó Israel a Mercedes y a mí, ¿no? En fin, creo que el arte y la cultura en general nos permiten hoy en día trabajar con ejercicios, y hablo así en plural, de reconocimiento de nuestra voz y también en el reconocimiento de la autorrepresentación. Es decir, si nosotros a través del arte empezamos a cuestionar conceptos como identidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué de ese concepto de identidad inmóvil, unívoco y homologador me sirve? ¿Qué no me sirve? Y entonces puedo romper incluso el concepto de identidad para empezar a hablar de identificación, como dirían los psicoanalistas, es decir, mi manera de reconocerme es una manera móvil y en proceso. Y el arte entra aquí precisamente como una herramienta, ¿no? Como una herramienta de reconocimiento y autorreconocimiento. Pero también se muestra como una oportunidad para entender qué es esto que nos rodea, qué es este mundo, ¿no? Que construimos a través de nuestra mirada, para reconocerlo otro o reconocerlo afín. Les quiero compartir otro video, va a ser de manera muy breve, pero me parece un ejercicio súper interesante de un colectivo que se llaman las Guerreras del Centro. Estas mujeres son mujeres que se dedican al servicio público de la prostitución y trabajan en el centro de Medellín, Colombia. Les voy a mostrar entonces la imagen y el video. Por ahí se escucha el audio. Denme un segundo. ¿Nos vas a poner a bailar?
Los voy a poner a bailar, efectivamente. Vamos a quitarle seriedad al asunto. En esto de les muestro o no les muestro, se ve, no se ve. Libremente y en conciencia. Para que la paz lo hemos hecho en el pasado y los derechos los contrarios, gracias a ustedes, colombianos, en democracia, y lo haremos mejor ahora. Les muestro solo este fragmentito para contarles un poco de la historia. Estas mujeres se reúnen en el Museo de Antioquia bajo la tutela de un artista performer, Nadia Granados, quien hace un taller de performance para estas mujeres y colectivamente construyen un guión y un montaje escénico a partir de distintos ejercicios que la artista les propone y plantean a partir de ese momento un cabaret para ser mostrado en distintos lugares de Colombia. De hecho, se mostró en Medellín en varias ocasiones, tuvieron alrededor de 100 funciones y después fueron solicitadas para que se presentaran en Bogotá y a partir de ese momento se conforman como colectivo, ¿no? ¿Cuál es este ejercicio? El ejercicio es un ejercicio de identificación de sus propias narrativas y de su manera de ver su cuerpo, su historia y de cómo mostrarlo a los demás. Es también una herramienta de trabajo, una nueva herramienta de trabajo y una nueva herramienta de representación para sí mismas. Les voy a enseñar un segundo video. Este video es de una artista mexicana que se llama Yutzil. Ella trabaja con distintos temas como el tema de raza y racismo, pero también trabaja con la visión crítica de la construcción de nación y la figura femenina o la figura y la construcción de la figura de mujer mestiza mexicana. En 2019, y pues bueno, cuando empezó nuestra pandemia, teníamos esta exposición aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les voy a mostrar un fragmentito de este video que estábamos mostrando en sala. दिन में यार अंतिम के वापस भी बरना कर दे आप कोई वाली बंदा तो नंगे अनुवा सराबी नंगे अनुवार नंगे अंधेरी ना me cuaco una mujer que recibió castigos por hablar y pensar en la lengua mixteca. Esto nos da, nos cuida. Gracias, Señor. Gracias. Su bendición, su inteligencia, su capacidad, Señor. En fin, ahorita les muestro otro videíto, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Primero, es la apropiación de distintos materiales de video sin autorización o con autorización, existen de las dos, para generar una especie de collage en video, es decir, este ejercicio de arrancar, ¿no?, el trozo, pegarlo y empezar a tener lenguajes pegados uno junto a otro para que la visión de golpe te dé un mensaje absoluto y contundente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está lanzando acá el artista? Es precisamente un ejercicio de cuáles han sido históricamente
las manifestaciones simbólicas de autorización a una supuesta autoridad política, ¿no? Y cómo además se ha usado y abusado de la imagen indígena precisamente para esta validación simbólica, ¿no? Les quiero mostrar rápidamente un segundo video que se mostraba al mismo tiempo para que entiendan también un poquito cómo se jugaba en contexto esta imagen. María Isabel es una joven indígena, inocente y humilde. La mujer indígena es al mismo tiempo madre sublime, abnegada esposa. Sus momentos de tristeza y de alegría, y sobre todo su vínculo inquebrantable con su gente y con sus raíces indígenas. No creo que con ese aspecto sepas hacer algo. Si hasta parece que te acaban de bajar del cerro. Sabes que te has puesto muy requete guapa. Mira qué ojazos tienes. Qué bonito. De acuerdo, entonces mientras se está construyendo esta idea, ¿no?, de validación política a partir de la imagen indígena, también se construye la imagen de la mujer indígena destinada al trabajo del hogar, rechazada y sin embargo emblanquecida por la televisión, ¿no? Es decir, esta mujer indígena, claro, bella, ¿no? Es la india bonita, que reproduce ese modelo del siglo XIX del buen indígena, ¿no? Entonces, claro, esto es muy brutal, ¿no? Porque efectivamente cuando estábamos trabajando a la par con un grupo de mujeres jóvenes indígenas de Milpa Alta, y cuando mostramos estos videos que iban a formar parte de la exposición junto con algunos testimonios de ellas y de, digamos, de cómo habían sufrido racismo a lo largo de su vida. Al principio lo que sucedía era una risa, ¿no? Y una risa nerviosa e inmediatamente después una indignación absoluta, ¿no? Es decir, claro, es la risa de, claro, yo veía eso cuando era niña, ¿no? Yo crecí con las telenovelas todo el tiempo, pero cuando las veo pegadas, ¿no?, una tras otra, me doy cuenta de cuál es la imagen y la identificación que me fue dictada, ¿no? Entonces, el arte precisamente es una herramienta también para reconocer cuáles han sido las categorías bajo las cuales hemos construido esta identidad o estas formas de identificación, ¿no? Y nos permiten ser más críticos con estos ejercicios de reconocimiento y de representación. En segundo punto, me gustaría también hablar que es gracias a herramientas como esta que se puede también ejercer y practicar la autonomía, ¿no? Es decir, tras un trabajo de reconocimiento y de autorreconocimiento, también se puede empezar a negociar cuáles son esas denuncias, ¿no?, y cuáles son esas acciones que nos permiten construir mi propia acción en cuanto sujeto para mí mismo como sujeto social, ¿no? Es decir, cuál es mi interacción y mi interés para activar lo que me rodea, ¿no? De manera que el arte se vuelve un vehículo de información, también se vuelve un vehículo de memoria o de memorias, y pues no digamos ejercicios de lucha y denuncia, ejercicios de investigación, pero también de representación plural, ¿no? Me parece interesante que si bien el arte ha sido ligado como una herramienta revolucionaria, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la gráfica del taller de la gráfica popular,
Hoy en día podríamos decir que más allá de ser un vehículo para la denuncia y la marcha o la revolución, el arte es hoy también un espacio de reflexión para generar colectividad y para generar sujetos sociales. En cuanto a sujetos sociales y en cuanto a nuestro vínculo con lo comunal y con la comunidad, es que entonces podríamos hablar de una construcción de democracia, ¿no? Les quiero enseñar un par de ejemplos. Uno de ellos es bueno, si quieren se los cuento más que mostrarles imágenes. Hay un archivo sumamente interesante en Nueva York que se llama Interference Archive, si lo buscan así, Interference de interferencia, Archive de archivo. Se van a encontrar con un espacio dedicado a analizar y coleccionar puro material generado para las marchas sociales, ¿no? Para la denuncia. Entonces son puros objetos múltiples, no hay un solo original. Pósters, volantes, estampas, ¿cómo se llaman? Estos moldes para graffiti y stencil, en fin, puro efímera, como le llaman. Y no solamente, y además no aceptan objetos únicos, sino solo múltiples, porque para ellos el ejercicio de memoria y de archivo no es sino en cuanto a su uso. Es decir, si los asistentes al archivo no pudieran tocar y manipular estos materiales, no tendría sentido. Entonces es un archivo donde no hay batas, donde no hay guantes, donde no hay un sujeto que te diga, no le escupas a mi papelito, sino es más bien, ven, cataloga con nosotros, cuéntanos tu historia, tú fuiste partícipe, o tú, tu papá, tu mamá, tu hermano, cuéntanos, ¿no? Vamos a hablar de estos materiales, llévate el material a tu casa, cópialo, modifícalo, ¿no? Hacen exposiciones, podcast, talleres, en fin. Y precisamente su política de análisis y de archivo es activado en cuanto a su uso, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de construir memorias si no es en cuanto a la acción, ¿no? Es decir, no solo involucrando este documento precioso y original, no solamente identificando y validando la memoria única como verdadera, sino activando el cuerpo y activando la comunidad, ¿no? Es decir, en cuanto a comunidad que llega a un espacio de investigación y archivo, en cuanto el cuerpo se sienta y toma y toca y huele el papel, es que entonces se genera memoria, ¿no? Y se vuelve también un espacio de conciencia de la lucha, ¿no? De la lucha social. Me gustaría mostrarles ahora sí un ejemplo de una artista chilena que se llama Voluspa Jarpa. Voluspa, déjenme, lo encuentro por aquí. Voluspa Jarpa es una artista espectacular, trabaja desde hace muchísimos años con los documentos de la CIA en toda Latinoamérica, estos documentos que fueron liberados. Y si se fijan, precisamente lo que tenemos aquí son esos archivos, todos tachados, ¿no? Porque es información delicada. Y esta artista se dedica por varios meses a estudiar inglés. De hecho, el que ven aquí es su profesor de inglés. Y aprende inglés a través de los archivos de la CIA. Este ejercicio lo hace un video de él y me parece potentísimo porque entonces está aprendiendo un nuevo lenguaje, un nuevo idioma cargado políticamente de memorias, de heridas,
de develaciones, digamos, por todo aquello que puede ser leído, pero también de obliteraciones por toda aquella historia que hasta la fecha sigue oculta, ¿no? Y que, sin embargo, ella, en cuanto a sujeto social, puede reconstruir a través de su cuerpo y a través de sus lazos familiares, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hay un ejercicio de identificación, hay un ejercicio de memoria y hay un ejercicio de liberación y autonomía, ¿no? Finalmente, quiero mostrarles dos ejercicios más, bueno, dos obras más. Una de ellas es de Citlali Fabián, una fotógrafa yalalteca, es decir, en Oaxaca. Y ahí estoy mostrando pantalla. Ella lo que hace es utilizar técnicamente el colodión húmedo, una técnica del siglo XIX que fue utilizada por los viajeros científicos y exploradores, no solo en México, sino, pues bueno, en todas sus exploraciones por el tercer mundo, para retratar mujeres, comunidades, paisajes, y bueno, y generar estas postales de viaje, ¿no? Es decir, la fotografía técnicamente utilizada en el siglo XIX como una técnica colonizadora y objetualizadora de la imagen, y en particular entre Yalala, fue utilizada para retratar a las mujeres y mujeres desnudas de Yalala, Oaxaca. Lo que ella hace es recuperar esta técnica para hacer un ejercicio de reinterpretación del cuerpo y la identificación de su círculo femenino más cercano. Este es el retrato de su madre, Nahue, o mi madre, Tania, una de sus mejores amigas. Y así podemos irnos con su círculo femenino más cercano en un ejercicio colectivo para tomar decisiones de cómo querían ser vistas, de cómo se construían ellas el día de hoy como mujer mestiza. Es decir, también conscientes de que estaban siendo vistas por el objetivo de la cámara, pero quien estaba detrás era una mujer que estaba bajo su misma condición, preguntándose por cuál era su posición como fotógrafa yalalteca, mujer, estudiando en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y por último, bueno, también esto, digamos, como para cerrar la pieza de Citlali, algo que me parece como fascinante de su trabajo, es que no es un ejercicio solitario, sino es un ejercicio colectivo, ¿no? Y ya para cerrar, no quiero perderme la oportunidad de mostrarles un video que además me acaba de ser enviado por un artista que se llama Francisco Guaroco. Guaroco es parte de un colectivo de artistas cheraní que han sido activos profundamente en la construcción cultural y representación de la memoria de este movimiento de autonomía en Cherán. Entonces, les voy a mostrar solo un fragmentito.
Zinhinskut es Chirakwani. Amendarit huchar tukuminto echani. Tupuro puentasti. Andarikua. Pirakwari cuesti. Hucha hachinas pescaxi. Rikurikua. Nascua carretera. Churik niskurit. Picuarerakua. Zipik kachondurikata. Zipik cuariticha. Arandurikuaristi. Les voy a dejar con ganas. Es decir, el arte y la cultura como constructores de pensamiento crítico, ¿no? Que nos permiten también trabajar en un ejercicio de autorrepresentación, pero también de indeterminación. Es decir, un espacio en el que no necesariamente tenemos que decir quién somos y a dónde vamos y dónde estamos, sino estas cavilaciones y estas dudas, ¿no?, que también nos construyen como sujetos y que también nos construyen como comunidad. Y que además en este pensamiento crítico y en esta oportunidad de poder decir, no estoy segura de querer ser eso o querer representar esto, ejerzo como principalmente mi derecho a la cultura, mi derecho a la representación, mi derecho a la memoria, mi derecho al manejo del discurso, mi derecho a narrar por mí misma mi propia historia, y también el derecho a la autodeterminación, el uso de los espacios públicos, en fin. El universo es inmenso, digamos, de acción de lo que la cultura y el arte puede ofrecernos en esta construcción democrática, ¿no? O en esta construcción, llamémosle, de la pluralidad, ¿no?, en donde no hay solamente una, digamos, como una comunión y una especie de sincretismo armónico, sino donde hay precisamente lucha, hay división, hay disenso. Y hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, Sofía. Es muy complicado para mí hacer una postilla a lo que tú has comentado y a lo que ha dicho Israel, porque, como dice Francis Urquhart, a quien conocimos como Francis Underwood en House of Cards, no podría decirlo mejor. Entonces, lo único que diré es que le agradezco mucho a los comentarios en redes que he estado revisando, a Lismarina Bravo, a Cortana Nava, a Eladio Plata, desde luego a José Ramón Narváez. Muchas gracias por sus comentarios. Y previo a darle la palabra a Mercedes Fernández, y para que también Mercedes no se sienta presionada por el tiempo, quiero proponer que hagamos un ajuste. Habíamos hablado de una segunda ronda, pero por los tiempos, yo creo que lo que podemos hacer es que Mercedes tenga su intervención sin que se preocupe por los tiempos, y después pasaríamos tengo por lo menos ya 2 reflexiones que me piden hacerles, 2 preguntas. Entonces, Mercedes, con mucho gusto te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias también por la invitación, y sobre todo Israel y Sofía por tan interesantes presentaciones que también me dejan tantas ideas que voy procesando. Yo lo que preparé para hoy fue, creo que más amplio o más introductorio a la cultura o estudios visuales y cómo se puede abordar desde ahí la democracia. Porque, claro, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Por su lado la democracia, por el otro las imágenes, y en la intersección de ambos. Y me parece que, como escuchamos con las presentaciones anteriores, se presta para muchas líneas de estudio e investigación. Por supuesto, la democracia es un tema que se ha estudiado muchísimo y sobre el que se ha pensado mucho directa y tangencialmente, se ha desarrollado en la teoría y en la práctica. Y por el otro lado, las imágenes y su estudio han pasado por un largo proceso de rechazo, idolatría, desdén, fascinación y otras posiciones que se pueden observar también, incluso con la democracia. Y sí, las imágenes son un terreno en disputa desde sus condiciones de legibilidad, tensión con el lenguaje, como mencionaba Sofía, su capacidad para decir la verdad o mentir, y muchas posiciones éticas o morales
que se toman respecto a ellas. Se dice de todo de las imágenes, desde que dicen más de 1000 palabras o que no dicen y se sostienen solas, que evidencian que son manipulables o manipulan, que hay una sobreabundancia de imágenes hoy en día, en fin, muchas aseveraciones e ideas, unas que aportan y que son parcialmente correctas y otras que me parece que desvían la atención sobre aspectos muy importantes sobre las imágenes. Y es desde ahí donde me gustaría abordar el tema de hoy. Ir en primer término con el primer término imágenes para proponer más bien algunas consideraciones sobre el segundo, democracia. Se ha hablado mucho sobre el Internet o lo digital y sus componentes o efectos para la democracia y, por supuesto, lo digital está poblado de imágenes, ¿no? Estas se han vuelto indispensables para la comunicación e información virtual desde las redes sociales, periódicos, blogs y cualquier otro sitio web o aplicación. Se posicionan visualmente, ya sea por símbolos, representaciones o imágenes. Es muy común que se tome a las imágenes como algo dado y con lo que convivimos y no pensar más en ella, pero estos son ciertos supuestos que se tienen sobre las imágenes que no se exploran a profundidad, están en construcción. La cultura visual, en cambio, viene a decirnos que los estudios y análisis sobre la visualidad y las imágenes son indispensables para el mundo en que vivimos y que sobre todo me parece que en esta pandemia se han agudizado. Las preguntas que se hace en la cultura visual, desde cómo se participa en lo visual, qué prácticas sociales se están desenvolviendo desde la visualidad hasta qué quiere la imagen, como lo hace Mitchell, abren espacios de reflexión sobre lo que vemos, cómo vemos, para empezar a desenvolver esos trazos que son discursos, dispositivos o maquinaciones, muchas veces invisibles, dentro de lo visible, que no son directa o explícitamente accesibles. Los estudios visuales, entonces, apuntan a descolocar a la imagen de esa subordinación lingüística para pensar lo material y lo digital y para evitar esa tensión entre presencia y representación. Es decir, se busca resquebrajar un poco los supuestos sobre las imágenes que no se sostienen hoy en día en esta multiplicidad de imágenes con las que interactuamos todo el día, todo el tiempo, todos los días. Entonces, llevando estas preguntas a la intersección de lo digital y democracia, me parece que surgen consideraciones muy interesantes. Por ejemplo, en 2019 se publicó un texto en Vox basado en un artículo de Ronald Dibert argumentando que las redes sociales están pudriendo desde dentro a la democracia. Por diferentes vías e instancias, hemos sido testigos de la influencia de las redes sociales con diferentes eventos políticos, elecciones, movilizaciones, protestas, denuncia, y hemos visto el alcance y versatilidad que tiene esta herramienta para acercarnos, para comunicar, por supuesto. Pero el argumento del texto tal vez es notar o dar con algunas preguntas aún sin respuesta. Y una pregunta, me parece importante, es plantear la contradicción entre la idea de democratización del acceso a la información desde el inicio de la era del Internet y en un siguiente momento de las redes sociales como una extensión de esta tecnología democrática que en cambio ha tenido un alcance notable para distribuir información falsa y servir a regímenes o líderes autoritarios. Ahora, la idea de la democratización del Internet o del Internet democratizador es en sí complicada. Se le puede pensar por un lado como una práctica a la que todos pueden tener gratis e igual acceso y se convierta en una práctica de autodeterminación política, pero también, por el otro, tiene miles de usos más que en ocasiones contrarrestan o se contraponen a la primera. Y que en principio las primeras tampoco se sostienen el libre y gratis acceso al Internet. Y esto es parte de cualquier tecnología y la vida incluso. El uso que se le da a algo no necesariamente se corresponde con la intención de su creación y promoción. Esto sucede también con las imágenes, la creación fotográfica, la ilustración, como también mencionaba Israel, el dibujo, el montaje o la imagen-texto, como lo llamaría Mitchell, este medio mixto de texto-imagen o imagen, texto y sonido, que abarca desde memes, videos, TikToks o cosas así, hasta tweets que pueden ser creados con una intención o no, pero usualmente el uso o socialización que se le da
por estar inscrito en estructuras o dispositivos visuales, supera cualquier intención inicial o puede. Y esto ha sucedido, por ejemplo, con fotografías emblemáticas como la de Kevin Carter, de La niña y el buitre en África, o la de Nick Ud, La niña quemada por napalm en Vietnam, o Eddie Adams, La ejecución de un hombre. Tengo una cita de Sergio Martínez Luna que dice: el poder de las imágenes se libera hoy en la democratización de las prácticas de producción y consumo visual electrónicos. Las imágenes interconectadas interiorizan y potencian las dinámicas de participación y disponibilidad. En la cultura visual digital, toman más relevancia los usos, dirigidos en último término a sostener y multiplicar las relaciones comunicativas y las prácticas testimoniales, que los propios contenidos y mensajes emitidos. Las imágenes no son un elemento pasivo que sustenta la representación, sino una forma activa de intersubjetividad con capacidad performativa y en circulación constante dentro de redes digitales de comunicación. Y esta cita me parece sumamente ilustrativa del hacer de las imágenes, tanto como no se las puede hacer depender de las palabras y no se les puede demandar ser transparentes o unívocas, tampoco se le puede pedir esto al observador, al que ve, mira o interactúa con las imágenes. La imagen representa un objeto, aunque, bueno, algunos teóricos han adentrado en esta discusión, ya Sofía mencionaba algo de esto, me parece que es, sí, una discusión que se presta para más y para otro momento, pero pensando que el objeto le representa o significa algo a un sujeto que a su vez no es mero espectador, sino partícipe en el ensamble visual y en el hacer de la imagen singular. Por ejemplo, esta es una idea fundamental en Michel de Certeau. Tiene una cita, me encanta, es: la presencia y circulación de una representación para nada indican lo que esta representación es para los usuarios. Hace falta analizar su manipulación por parte de los practicantes que no son sus fabricantes. Solamente entonces se puede apreciar la diferencia o similitud en la producción de imagen y la producción secundaria que esconde detrás de los procesos de su utilización. Entonces, una palabra clave y en común que me gustaría rescatar y hablar un poco más, y ya lo han hecho Israel y Sofía, es representación. Y en la democracia y en la imagen se juega esto, por supuesto. A mí me gusta mucho una definición y construcción que hace el poeta Mario Montalbetti sobre la concepción de representación de Charles Sanders Peirce. Algo que está en lugar de otra cosa para alguien en algún sentido. Montalbetti distingue entre dos tipos de representación, las abiertas y las cerradas. Una cerrada, dice, es si tanto representante como representado son conocidos. Pone como ejemplo: una huella representa un pie. La palabra perro representa un perro. Y, por excelencia, las representaciones políticas. Yo sé que un presidente está representando a un Estado. Y las representaciones abiertas, por el contrario, son aquellas que no se sabe qué es lo representado por ese representante. Y pone, por ejemplo, por excelencia, las representaciones estéticas o al arte. Entonces, una idea fundamental para retomar en esta conversación es que, dependiendo del tipo de representación, la relación entre representante y representado no es automática. También hay que acercar para relacionar. Y en este cruce de representación se encuentran imágenes y democracia. Aunque también podría decir más visualidad y democracia, ¿no? Porque está esta tensión entre representante y representado, pero también se suman otras cuestiones muy, muy importantes de los estudios visuales. Por ejemplo, como menciona José Luis Brea, la necesidad de los estudios visuales es más bien radica en que el ver es resultado de una construcción cultural, lo cual implica procesos diversos y heterogéneos, por lo que una aproximación al ver y a su construcción cultural no se puede sostener sobre una sola disciplina o pureza fenoménica. Los actos de ver, al estar condicionados, construidos, inscritos culturalmente y estar políticamente connotados, implican, cito, más que el activo mirar, implican ver y ser visto, mirar y ser mirado, vigilar y ser vigilado, y el producir y las imágenes y diseminarlas o contemplarlas y percibirlas. Y esta es una idea también
que tiene Mitchell sobre la cultura visual como la construcción visual de lo social, además de la construcción social de lo visual. Y entonces, regresando un poco al texto de Vox, para hacer algunas anotaciones para ir llegando al punto, me parece interesante la idea que resalta sobre la promoción discursiva, visual y textual de la democracia a través de un medio particular, el Internet, redes sociales, que en el uso o apropiación singular y colectiva, como es la práctica de la visualidad y del consumo, como diría Michel de Certeau, llega a lugares inesperados. Es así como la ultraderecha y regímenes autoritarios han tomado esta versatilidad, alcance y supuesto libre acceso o la democratización del Internet para su propia agenda, basada de igual manera en supuestos de participación, libertad de expresión y demás. Para participar en este proceso de socialización, diseminando información o noticias falsas que en el tiempo que toma verificar o desmentir ya fueron vistas y asimiladas por miles, millones de personas. Y esta es una de las ideas centrales del texto, es las redes sociales, como se usan hoy en día, son un medio autoritario. Todos sabemos que al hablar de políticos, el hablar de los políticos está cargado de promesas, de lo performativo, de discursos, de persuasión y de efectos en los que se puede seguir creyendo o no, se desestima o no. Pero esos andamiajes del lenguaje son un poco más claros que los visuales. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso que no se ponen palabras de las imágenes? Lo invisible que circula dentro de ellas o que las enmarca, diría Judith Butler, por ejemplo. ¿Y qué pasa también, en pocas palabras, con ese discurso visual? Y aunque el texto de Vox tiene puntos interesantes, lo tomo porque me parece que contiene toda esta serie de ideas que se pueden ir desenredando. Y una de ellas es esa, ¿no? Sí, personajes como Trump o Bolsonaro y otros han mostrado el alcance que tienen las redes sociales para ganar votos, pero ganar votos y elecciones no es lo único que hacen. Están impulsando una política que desarma lo político y que desestabiliza o rompe lazos, ¿no? Entonces, pensando en los autores e ideas mencionados tanto por Israel, Sofía, como algunos que he mencionado yo hasta ahora, la cuestión me parece que es preguntarse por qué los consumidores o receptores de estos discursos visuales se encuentran llamados por la imagen, qué les está diciendo y por qué logra posicionarse subjetivamente, más que dejarla en esta idea muy ambigua de que las redes sociales son las que lo están haciendo. Claro, se puede usar las redes sociales y se puede decir cosas sensatas y constructivas o profundamente insensatas, pero también algo se está colando por ahí y se están inflamando afectos y posiciones que desafortunadamente parece cada vez más racistas, discriminadores, excluyentes, que separan más que juntar. Hay cada vez un más nosotros y ellos, y todo esto parece estar detrás de un rostro informe. Y que son posiciones contrarias a la democracia, pero también pasa mucho, y lo vemos, en estados democráticos. Y bueno, lo que se tiene que cuestionar es esto que rebasa ya una simple contradicción. ¿Qué está pasando ahí? Muchos de los autores mencionados, hasta ahora como José Luis Brea, Martínez Luna o Mitchell y tantos otros, han hablado sobre los mecanismos de poder y vigilancia en la visualidad. Y esto también puede funcionar o no para regímenes democráticos, totalitarios, autoritarios, pero una idea que me gustaría agregar es que el ejercicio de poder, como dice Foucault, y se relaciona directamente con la premisa del artículo de Vox y otros similares sobre las noticias falsas, es que el poder siempre se apoya en una premisa de verdad. Entonces, por más que dar por hecho una verdad o mentira en la imagen, hay que confrontarla, y por eso hay que mirarlas. Y bueno, ya para concluir, solamente me gustaría terminar con la idea de que parece que el papel de la democracia, aunque es un poco extraño dejarlo en el aire, porque al final también se trata de estructuras, instituciones, personas en representación de, está bien encontrar dentro de esas propias contradicciones aquello invisible que está circulando, que no por llamarse democracia lo es, sin duda alguna, ¿no? Es más bien, también nos toca
a los que vivimos en democracias, exigir a las democracias acercar esas representaciones y nos toca responsabilizar por esta producción discursiva en todas sus formas, pero empezando por la visual porque se esconde todavía, hay mucho por ver y decir. Y también a nosotros, hacer, también como mencionaba Sofía, hacer nosotros mismos críticos con lo que vemos en todas sus producciones, desde lo que se pretende representar en campaña, en informes, en conferencias y en todo aspecto del andar político, hasta los usos, apropiaciones y posiciones que tomar respecto a ellas. Hacer nosotros a la vez nuevos imaginarios de la democracia, tal vez por venir, citando a Derrida. Y bueno, me apuré mucho, pero muchas gracias. Mercedes, muchas gracias. Creo que ya nos diste la idea para el siguiente foro de este tipo, que podría ser los memes de la democracia, ¿no? Creo que habría mucho que decir ahí. Lo digo, sí, un poco en risa, pero la verdad es que en serio, o sea, los memes de la democracia, ¿no? Y todo está cruzado por una serie de subjetividades. Creo que tú apuntabas un poco a eso, y me recordaba aquella conferencia de Jorge Luis Borges cuando dice que cuando vemos la luna, no la vemos con la inocencia de la primera persona que la vio. La primera persona que levantó la cabeza y vio la luna, pues vio algo arriba, pero nosotros ya tenemos una serie de evocaciones y de significados asignados a la luna como tal, a esa representación. Insisto, no quisiera hacer apostillas respecto de temas que ustedes son las expertas y el experto. Entonces, me voy a permitir lanzar dos preguntas, atendiendo al tiempo, dos preguntas que hemos recibido, para que las conteste quien quiera. Ahora sí que son preguntas, vamos a decir, abiertas, ¿no? Bueno, abiertas para la respuesta. Nos dice José Ramón Narváez: ¿podría hablarse de una semiótica política o una sociología de la imagen al modo de Silvia Rivera Cusicanqui? Espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo distinguir entre iconos, creo que se dice iconos, y contextos narrativos donde hay imágenes en movimiento? Esa es la primera pregunta. Si quieren la abordan y después doy paso a la segunda. Quien quiera, por favor, adelante. No me dejen morir solo con la pregunta porque yo no sabría responderla. Bueno, yo digo dos palabras. Adelante. No sabría yo, hacer como una separación tan clara, así como le está planteando José Ramón, ¿no? De semiótica política o sociología de la imagen. Yo creo que, y un poco también atendiendo a lo que Mercedes y Sofía plantearon, con más precisión, me parece que al final los contextos narrativos al momento de decirse se están produciendo, o sea, es decir, hay un fuerte componente autorreflexivo, ¿no? Que hace que la imagen al final sea móvil, ¿no? Es una cuestión, digámoslo, como pasaba, me parece, con la semiótica, no nada más política, sino la semiótica en general previamente, ¿no? Cómo se estudiaban los signos, los lenguajes visuales, etcétera, ¿no? Yo sí creo que hoy me parece que estamos en un contexto muy algo distante de ello en términos de la velocización de cómo se produce la imagen, ¿no? Incluso a partir de, vinculada sí a lo democrático, pero a partir de la, digamos, de esta autorreflexividad, ¿no? En términos de cómo hay una velocización de su aparición y de su uso, pero también de su recurrencia, pero finalmente también en su desaparición. Este es el punto importante, ¿no? O sea, la red puede ser un archivo importantísimo porque quedan las huellas precisamente de estas apariciones, ¿no? De esta construcción de imágenes de la democracia, pero su utilidad va perdiendo fuerza porque van siendo sucedidas por otras imágenes, ¿no? O sea, es ahí donde yo creería que, bueno, el desafío de una sociología de la imagen estaría entonces más bien por hacerse, ¿no? Más que tener los instrumentos para poder empujar la reflexión a ello. Muchas gracias, Sofía. Mercedes, no sé si quieran abonar algo o pasamos a la segunda pregunta. A mí en particular me gustaría también decir que creo que estamos muy acostumbrados a abordar académicamente, ¿no? Manifestaciones culturales y manifestaciones artísticas
que a veces funcionan ante otras lógicas. Digo, a mí en particular Silvia Rivera Cusicanqui me parece fascinante, ¿no? Porque además tiene toda esta postura feminista y, bueno, ya está muy ligada a este feminismo comunitario. Pero hay que entender que también esta postura de Silvia Rivera Cusicanqui funciona para ciertas manifestaciones y ciertas, digamos, no sé, yo soy una proactiva de los regionalismos, por decir algo, ¿no? Es decir, si bien vivimos en un mundo global en donde hay como fuertes influencias y podemos mezclar uno y otro término y además lo hacemos libremente, ¿no? Es decir, podemos hablar de una semiótica política o podemos hablar de una sociología de la imagen, pero al final siempre son abordajes académicos hacia manifestaciones que a veces tienen que ver con otras maneras de construir el mundo. Creo que uno de los ejercicios que nosotros tenemos, o yo me veo todavía obligada a realizar, es a entender que no lo entiendo todo, ¿no? Y que no tengo las herramientas académicas suficientes para poder entender manifestaciones que me son ajenas, ¿no? En cuanto a mi regionalismo particular, ¿no? Y con esto quiero decir que también, si bien yo puedo tener una formación académica y puedo, pues no sé, entender cuáles son las referencias que plantea Mercedes o que esta pregunta me puede lanzar, va a haber otras en las que yo no puedo articular una construcción de mundo, ¿no? Entonces, creo que no hay respuesta única para la pregunta que nos hace. Creo que, por supuesto, bajo ciertos criterios se puede hablar de una o de otra, pero se pueden hablar de muchas otras más, ¿no? Creo que precisamente este concepto de comunalidad a mí me gusta particularmente, porque entonces nos enclava en lo particular de nuestro territorio y de nuestra sociedad y de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hablando de territorio desde aquí, ¿no? Para entonces desde aquí abrirse a los sentidos y abrirse a otras maneras de entender, de construir sentido y de entender los ejercicios de representación o no representación que nos rodean y que necesitamos como sociedad. O sociedades. Sociedades. Desde la perspectiva de la diversidad. Muchas gracias. Si no quisieran abundar algo más, leería yo la segunda pregunta, si les parece. Dice, nos la hace don Carlos Báez. ¿Cómo superamos que para crearnos nuestra propia imagen o la imagen de otros, entre paréntesis, personas indígenas, por ejemplo, echamos mano de un instrumental, entre comillas, occidental u occidentalizado? Si nuestro mundo está construido a partir del sentido que le damos a lo que percibimos, entre paréntesis, lo que influye en la percepción misma, cerramos paréntesis, y si el sentido está afectado, entre comillas, por las herramientas que usamos para atribuir sentido, ¿cómo conseguimos o cómo construimos nuevas herramientas? ¿Lo estamos haciendo? Queda también abierta para quien quiera responder. Adelante. Como niña ñoña en la clase, así de yo. A mí esta pregunta me toca personalmente muy profundamente. Creo que sí se están haciendo ejercicios, se están haciendo muchos intentos. No quiere decir que todos sean exitosos. Creo que todos estos ejercicios se están explorando localmente. Y muchos de ellos tienen que ver con una teoría decolonial, ¿no? Digamos, basada en los años 60 y que se ha ido modificando y transformando y enriqueciendo para este momento. Me parece que además el término de representación del otro es un ejercicio totalmente autoritario, porque plantea un sujeto con la autoridad suficiente de decir quién es el otro, y tendríamos que decir que efectivamente todos estamos en este ejercicio. Sin embargo,
no todos hemos estado constreñidos ante una identificación de lo otro o del otro desde la estructura de un Estado-nación. Y efectivamente, cuando hablamos de, no sé, la negritud y las comunidades indígenas o de cualquier persona con alguna discapacidad, no podemos hablar desde el mismo lugar, ¿no? Y se ha construido un condicionamiento de deber ser, deber actuar y deber constituir desde una institución muchísimo más infiltrante y poderosa, digamos, de cuál es nuestro lugar en el mundo en cuanto a género, bueno, digamos, en esta violencia interseccional, ¿no? Es decir, género, clase, raza, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy potente, porque efectivamente ese es uno de los mayores problemas estructurales y de las violencias estructurales que vivimos hoy en día. Pero que institucionalmente y colectivamente sí ha habido ejercicios, digamos, de ruptura y de pregunta y de búsqueda de nuevas formas y construcción de saberes que no solamente ellos están encontrando la voz en el medio académico, cultural o político o educativo, yo creo que eso es muy valioso, sino que además nos toca a quienes hemos tenido el privilegio de tener menos opresión académica, racial o de clase, acostumbrarnos a la escucha. Creo que en este sentido a mí me parece, y desde las artes, algo muy valioso. Tenemos que aprender a callar y escuchar. Y en cuanto podamos trabajar nuestra escucha más profundamente, entonces nos daremos cuenta de esas otras estructuras que sí que están aquí al lado y que necesitan insertarse cada vez más en los niveles más altos institucionales para modificar estructuralmente pues a la institución, cualquiera que ésta sea, ¿no? ¿Tenemos que regresar a Fanon y seguir leyendo a Boaventura? Totalmente. Leerlo, releerlo y criticarlo. También, muchas gracias. No sé, Israel, estaba viendo, ya no tenemos preguntas. Israel, Mercedes, si quieran comentar algo respecto a esta pregunta. O del anterior, no, como quieran. No, me parece que Sofía la respondió muy acertadamente. Y sí, solo tal vez decir que sí puede sonar un poco tautológico si aprendemos a ver basado en ciertos modelos y así vamos a ver al otro y parece que es un círculo cerrado, pero no, porque no es todo lo que está pasando, ¿no? Se puede hacer una discusión entre el adentro y el afuera, que también es como, el otro tampoco va a estar representado nada más por mí. Entonces, o sea, es como, se puede ampliar muchísimo el espectro. Por ejemplo, Ariel Azoulay tiene un libro muy interesante de Desaprender el imperialismo, pero también todo desde el archivo y ver todas las prácticas de colonizantes de Israel a Palestina e irse al archivo y ver todo esto que se aprendió, pero que realmente todo también se puede desaprender. Me parece una reflexión, más que una reflexión, un modo de hacer muy importante, siempre estar desaprendiendo. Pues la verdad es que llegando ya al final, nos hemos pasado 9 minutos, pero yo creo que vale mucho la pena. Quisiera yo cerrar diciendo dos cosas. Primera, que llegamos al final de esta mesa hablando de representación y de autorrepresentación, de cómo nos vemos, cómo nos ven, quién categoriza y clasifica a quién. Y estos son temas que se abordan en la justicia electoral. Es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas o de quienes integran los colectivos LGBTIQ y más, entre otros temas. Entonces, eso se vuelve muy relevante, incluso, o sea, en una sede como en la que estamos, que es la justicia electoral. Entonces, eso en un primer momento. En un segundo momento, agradecerles mucho, Sofía, Mercedes, Israel, no solamente su disposición para platicar con nosotros en estos temas, sino sobre todo la pasión con la que han hablado de ellos. Decía hace un momento Sofía que se sentía como la niña que quiere contestar, pero yo diría que eso fue algo
evidente en este panel. Israel estuvo igual, me parece que Mercedes también igual, porque tuvimos la gran fortuna de tener un panel de gente que habla de lo que conoce, pero que además le gusta lo que conoce. Y eso se agradece, el público, los y las espectadores lo agradecen. No me queda entonces sino, perdonen la repetición, agradecer a ustedes su presencia en esta mesa. Nos quedan muchas cosas en el tintero, probablemente para retomarlas más adelante, y si no, bueno, para que les sigamos dando vueltas, que yo creo que a veces es lo importante de estas mesas, la provocación para pensar. Y a nuestro auditorio también agradecerles la presencia en este evento a nombre del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de la Escuela Judicial Electoral. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta mesa redonda y les deseamos una buena tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias.